La paz de los Pirineos y el cambio de poder en Europa, ¿no? El fin de una era, el fin de una hegemonía. Entonces, bueno, nos situamos en 1659, pues al final ya de la guerra franco-española, esta guerra que dejó totalmente exhaustas a las monarquías española y francesa, pero sobre todo a la monarquía hispánica, ¿no? Porque tuvo que hacer frente pues a guerras en Cataluña, en Portugal, en Flandes, en Italia, etcétera, durante muchos años continuadamente entrando en bancarrota. Entonces, bueno, en ese momento, además, tal como vimos en la batalla de las Dunas y la situación en Flandes, pues Francia, gracias al apoyo de Inglaterra y a la victoria en la batalla de las Dunas, pues tenía la ventaja. Entonces tenía una situación de fuerza. Entonces, en 1659, ambas partes suspendieron las hostilidades como gesto de buena fe para negociar, pues es un acuerdo de paz. Entonces, bueno, salieron como representante de Francia el cardenal Mazarino con una comitiva, y como representante de España, Luis de Haro y Guzmán, el válido de Felipe IV, salió de Madrid también con una pomposa comitiva, y ambas partes se encontraron en los Pirineos, ¿no?, para negociar un acuerdo de paz. ¿Dónde iban a transcurrir estas conversaciones? Pues bueno, hubo varias tiranteces, varios tires y afloja, porque ninguno de los dos bandos quería ceder, quería mostrar debilidad, pues acudiendo al territorio del adversario. Entonces el cardenal Mazarino propuso la isla de los Faisanes, un pequeño islote en medio del río Bidasoa, que realmente no había punto más equidistante, ¿no? O sea, era imposible encontrar un punto más neutral que ese. Entonces se montó ahí, en esa pequeña isla, montaron como una especie de carpa, montaron unas carpas y bueno, iban entrando y saliendo los representantes de ambas naciones y empezaban a negociar Luis de Haro con Mazarino. Debido a la gran pericia de Mazarino como diplomático y como político, pues eso unido a la situación de fuerza de Francia en ese momento, pues obviamente el cardenal Mazarino tenía más la voz cantante, aunque Luis de Haro intentó en la medida de lo posible conseguir una paz lo menos perjudicial posible para España. Entonces, bueno, ¿qué se acordó en este tratado de paz, en la paz de los Pirineos? Fue un texto extenso, fueron 124 artículos, se regularon muchas cosas, no solo que se puso fin a la guerra y se acordó un nuevo reparto territorial, que ahora veremos, sino que también se regularon cosas como leyes de derecho marítimo, etc. Entonces, bueno, decir que se cedieron una serie de territorios a Francia. Francia abandonó parte de los territorios que había conquistado, pero retendría pues Gravelinas y Mardyk. Dunkerque se cedería a Inglaterra, aunque Inglaterra luego a su vez se lo cedería a Francia a cambio de dinero. Se cedería a Francia también el condado de Artois, que era una reclamación que Francia venía reclamando desde tiempos de Carlos I, Carlos V, cuando los españoles lo ocuparon. También se cedió alguna plaza suelta en Flandes, como por ejemplo Thionville o Hesdin. Y bueno, se reconoció de hecho una cosa que ya era un hecho, que era la ocupación de Lorena por parte de los franceses. Recordemos que los loreneses habían cambiado de bando y se habían unido a Francia. Entonces, bueno, pues se reconoció esa situación de hecho, ¿no? Las tropas francesas salieron del Franco Condado y las tropas franco-saboyanas pues devolvieron en Italia a la monarquía hispánica las pocas plazas que habían podido conquistar. En el frente pirenaico, pues los franceses devolvieron Roses, pero se quedaron con el Rosellón, con esa parte, lo que vendría siendo la Cataluña del otro lado de los Pirineos, ¿no? La Cataluña francesa, esa pequeña franja de terreno ahí al otro lado de los Pirineos, pues pasó a Francia. A cambio, los franceses se comprometían a respetar el uso del catalán en ese territorio y a respetar los fueros de los catalanes en el Rosellón, pacto que no cumplieron, y de hecho al año siguiente ya los franceses prohibieron el uso del catalán en las administraciones públicas y abolieron pues eso, todos los usos, costumbres y fueros específicos de los catalanes. Entonces, bueno, aquí se fijó definitivamente, los Pirineos quedaron fijados como frontera natural entre España y Francia, con excepción del pequeño enclave de Llivia y del Valle de Arán, que son las únicas posesiones españolas que aún quedan en la otra cara de los Pirineos. Pero con esta pérdida del Rosellón, con esta entrega del Rosellón, que en mi opinión no tiene perdón de Dios, pero bueno, con esta pequeña entrega del Rosellón,
pues ya se consumó ese establecimiento de los Pirineos como frontera entre Francia y España. También se acordaba un perdón general para los catalanes, para los pocos catalanes rebeldes que se habían fugado. Pues la monarquía hispánica pues acordó un perdón general para ellos. Y bueno, los franceses se comprometerían también a no ayudar a los portugueses en la guerra de la restauración portuguesa contra España, pacto que tampoco cumplirían. Y bueno, y otra cláusula importante, el matrimonio de María Teresa, de la Infanta, la hija de Felipe IV, con Luis XIV, ¿no? Con el joven rey de Francia. Pues este matrimonio traería cola, ¿no? Este matrimonio tuvo consecuencias históricas que aún perduran a día de hoy. Básicamente porque daba derechos sucesorios a los Borbones franceses al trono de España. Eso sí, iba con una cláusula que impedía que el propio Luis XIV fuera rey de España directamente, pero indirectamente se las arreglaría más adelante, como ya estoy cubriendo en la serie sobre la Guerra de Sucesión Española. Pues más adelante Luis XIV movería hilos para que su sobrino nieto Felipe d'Anjou pues ascendiera al trono de Francia como Felipe V, ¿no? de Borbón. Entonces, bueno, también se acordó una dote para este matrimonio, se acordó una dote bastante importante de dinero que habría de ser entregada a Francia, y aquí fue España la que no cumplió, y esto fue una de las excusas que más adelante utilizaría Luis XIV para esas guerras, ¿no? Esas guerras de invasión sobre los Países Bajos españoles que lanzaría más adelante. Esta paz, la paz de los Pirineos, fue concebida como paz perpetua, se supone que esa era la idea, pero la realidad es que los franceses, viendo la debilidad de España en los años siguientes, pues volverían a lanzar ataques e invasiones sobre el Imperio Español, ¿no? Ya cambiaba un poco el status quo y esta paz no fue realmente perpetua para nada, aunque bueno, sí que resolvió bastantes cuestiones. Decir que bueno, que Luis de Haro en las negociaciones pues hizo bastante hincapié en la restitución de honores a Condé. Condé, recordemos que había llegado a ser el general más brillante de Francia, había llegado a ser el héroe de Francia, luego cayó en desgracia por ponerse de parte de los rebeldes de la Fronda y pasó al servicio de los españoles, ¿no? Entonces, bueno, pues en las negociaciones los españoles hicieron bastante hincapié en que se le restituyeran a Condé las propiedades, los derechos nobiliarios, etc. Cosa que se consiguió al menos en parte. Hay historiadores españoles que han querido ver en esto un triunfo diplomático español, ¿no? Como si hubieran conseguido situar una especie de infiltrado o de quinta columna dentro de Francia, quizás con la esperanza de que Condé volviese a reconquistar su antigua influencia y bueno, pues influenciase a favor de España, ¿no? Quizás tener una figura influyente amiga de España dentro de Francia, pero fuera esta o no la intención, la realidad es que sí que se restituirían bastantes honores a Condé, pero no saldría de ahí nada beneficioso para España, porque Condé, a pesar de ser restituido en unas cuantas cosas, no volvió a tener la influencia que tuvo en su momento, y de hecho en guerras posteriores, como por ejemplo en la Guerra Franco-Española, comandó ejércitos franceses contra España y sus aliados, ¿no? Por ejemplo en la batalla de Senef, que terminaría en un sangriento empate, pues ahí el ejército francés lo dirigiría a Condé, o sea que realmente yo no veo una victoria española en esto, sinceramente. Entonces, bueno, decir que sí, con esta paz, con este tratado de paz, Felipe IV, con todo, consiguió mantener intacto el núcleo de su imperio, porque si miramos los territorios cedidos a Francia, si bien son estratégicos, es cierto que en un mapa pues hay que buscarlos con lupa, ¿no? No fue una entrega grande de territorios, pero ese proceso de pérdida de hegemonía, esa pérdida de hegemonía de España en Europa a favor de Francia, pues era ya irreversible, ¿no? Y de hecho la hacienda pública española entraría en una bancarrota tremenda. En los años siguientes a esta paz habría que recortar el tamaño del ejército y bueno, pues Francia pudo hacer más gastos y pudo lo contrario, aumentar el tamaño de su ejército y convertirse en la primera potencia europea. Y bueno, pues ahí me remito al vídeo que hice sobre los últimos tercios en la época de Carlos II, ¿no? Entonces, bueno, fue un proceso un poco triste. Esta paz consagró esa pérdida hegemónica de España en Europa, esa pérdida de hegemonía de los tercios españoles
en Europa, esa pérdida de poder de los Habsburgo en Europa frente a los Borbones. Pero bueno, aquí terminamos la serie sobre la guerra franco-española, una guerra que sí, me ha encantado cubrir, la verdad. Y nada, si queréis proponerme más temas sobre los tercios, otros temas para una serie, no sé si hacer vídeos sueltos o si hacer una serie sobre otra cosa, podéis proponerme lo que queréis en los comentarios, darle like, suscribiros para más contenido, os dejo los enlaces a mis novelas históricas en Amazon. Y recuerda que suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.